es lo que me determina la validez del dato. Por eso decimos que el dato es válido en relación con otros datos. Profe, ¿y ahí las reglas de validación no forman parte de los metadatos? No, forma parte de las reglas. No es el metadato es el valor del dato en sí mismo. ¿Sí? Es lo que te determina si sirve o si no sirve ese dato. Después, para qué lo vayas a usar, depende de qué uso le vayas a dar. ¿Sí? Una cosa son las reglas de negocio, lo que vas a hacer con el dato, y otra cosa es ese dato, por sí solo, aislado del resto del universo. La integridad referencial, entonces, ¿tendrá algo que ver con esto? La integridad referencial se refiere justamente a las reglas ¿de qué? ¿De consistencia o de validación? ¿A cuáles? Dale, sin miedo. Y reglas de validación. A las reglas de validación. Tal cual. Yo para decir si un alumno cursa materia tengo que saber cuándo ese dato es válido o es inválido. La integridad referencial me asegura las reglas de validación. Entonces, ¿cómo sería la diferencia entre, para no mezclar metadato y validación? Metadato es el valor del dato, solo, por sí mismo, aislado. No estás haciendo nada con ese dato. Y validación es qué vas a hacer con ese dato, para determinar si lo que estás haciendo está bien o está mal. Vos decís, alumno cursa materia y tiene que haber integridad referencial. Bueno, genial. ¿Cuál es el tipo de relación que tiene que haber? ¿El alumno tiene que estar inscrito para que esté cursando? Y sí, porque esa es la regla de validación que tengo. Si yo te digo ausentismo, supongamos que en vez de alumno y materia tengo alumno y presentismo. Si está ausente, o sea que no está en la lista, entonces, es decir, si no está en la lista significa que está ausente. Y esa es tu regla de validación. Tu integridad referencial dice que él no tiene que estar para que esté ausente. No tiene que estar presente para que esté ausente. ¿Entiendes, no? No tiene que estar presente para definir que está ausente. Porque si está presente, no está ausente. Eso es la integridad referencial. De qué manera la información relacionada con otra información está íntegra. Y eso me lo definen las reglas de validación. Y además, ¿por qué es importante saber la diferencia entre consistencia y validación? Por ahí no tanto para ustedes, pero está bueno que lo sepan. Cuando ustedes entran en el navegador, entran en el celular, entran en una página web, están en lo que llamamos la interfaz de usuario, están del lado del aparato con el que están navegando. Por ejemplo, un Google Chrome, un navegador cualquiera. E ingresan sus credenciales, nombre de usuario y contraseña. Ahí se hace un proceso de consistencia. Por ejemplo, si el nombre de usuario sí o sí tiene que tener un mínimo de 5 caracteres, es la propia página se fija que hayas ingresado por lo menos 5 caracteres. Si está vacío y no pusiste nada, lo más probable es que te diga datos inválidos, pero en realidad son datos inconsistentes. ¿Por qué? Porque nada, un espacio vacío, no es consistente con un nombre de usuario. Si te dice ingresar una dirección de mail y no pusiste la arroba, no lo va a ir a buscar a la base de datos. Te va a decir, ese dato no es un mail. En general los sistemas te dicen mal, te dicen datos inválidos. No son datos inválidos, son datos inconsistentes. Si el mail lo escribiste y es un mail, que es un nombre, una arroba, email.com, lo que sea, recién ahí lo va a ir a buscar a la base de datos y se va a fijar si esa dirección de mail existe. Y ahí te va a devolver un mensaje si existe o no existe, inválido o válido. Pero eso implica hacer todo un proceso, viajar todo por internet, pasar por diferentes servidores, diferentes routers, todo un canal de comunicación, llegar hasta un servidor de base de datos. El servidor de base de datos le va a pedir a la base de datos, al DBA,
al DBMS, Sistema Gestor de Base de Datos, que busque esa dirección de mail. El motor de base de datos va a buscar esa dirección de mail, no la va a encontrar y te va a devolver otra vez todo hasta el navegador que estás usando, que ese dato no existe. Pero no vale la pena hacer todo ese proceso cuando el dato es inconsistente. Por eso el proceso de consistencia se hace en lo que llamamos la capa de presentación, lo que está de cara al usuario, y la validación se hace a nivel base de datos, buscar la validez de ese dato. ¿Sí? ¿Seguro? Bien. ¿Se entienden todos estos conceptos? Yo sé que son bastante técnicos y medio complejos, pero es importante que lo sepamos. Me voy con algo más, más nuestro, de nuestra cultura. Estoy haciendo un asiento. ¿Puedo hacer un asiento contable con una cuenta que no existe en el plan de cuentas? No. ¿Por qué no? ¿Ese dato sería inconsistente o inválido? Inválido. Depende. Si yo puse un número de cuenta 1101111 y tiene menos de 8 dígitos y los dígitos son enteros y es consistente con los números que uso en el plan de cuentas y no está en el plan de cuentas, será inválido. Ahora, si yo puse como número de cuenta 2HJ, ¿eso está en el plan de cuentas? Y no es consistente con un típico plan de cuentas. Entonces no lo voy a ir a buscar al plan de cuentas para ver si existe en mi plan de cuentas. ¿Me siguen? ¿Entienden el concepto de plan de cuentas? Me imagino que a esta altura han manejado planes de cuentas. ¿Saben cómo se enumeran las cuentas? 1 activo, 2 pasivo, 3 patrimonio neto, 1 activo corriente, 1, 2 activo no corriente. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo con eso? Por lo veo muy calladitos como que no conocen el plan de cuentas. Bueno, yo no voy a ir a buscar al plan de cuentas una cuenta que está mal en su numeración, que yo ya sé que no va a existir. ¿Sí? Bien. Y la integridad referencial, ¿qué me dice? Que si estoy haciendo un asiento con 2 cuentas, esas 2 cuentas tienen que existir en el plan de cuentas. Y las reglas para el mayor, ¿qué me dicen? Y que sumarizan en el debe, en el haber, según el tipo de cuenta, por ejemplo. Y pueden estar en negativo o no, según las cuentas y según las reglas del plan de cuentas. ¿Sí? Bien. Yo puedo hacer un asiento contable contra activo, por ejemplo. ¿Cómo? Contabilidad básica. ¿Cómo contractiva? Contra activo, sí. Plan de cuentas, estoy mirando un plan de cuentas. El 1 es activo. ¿Puedo hacer un asiento contable contra eso, contra activo? ¿O tiene que ser una cuenta Es una cuenta que pertenezca al activo. patrimonial que reciba asientos dentro del plan de cuentas? Caja y bancos no es una cuenta dentro del plan de cuentas que pueda recibir asientos contables. Entonces no puedo hacer un asiento contra caja y bancos. Lo podría hacer contra el banco Pirulo o contra caja, moneda efectiva. Sí, ¿no? Bien. Digo, esas reglas son las que establecen cuando un asiento está bien, y eso me lleva a saber si un mayor está bien, que me lleva a saber si un balance está bien. Si de entrada nomás yo no cumplo con esas reglas, nunca voy a lograr un balance que esté bien. Además de que tengo que saber sumar y restar. Yo diría inconsistente. Sería inconsistente o inválido, depende de qué estamos hablando. Inconsistente es si estoy usando una cuenta que esté mal en su numeración. Si yo pongo 11H1, es inconsistente con la numeración del plan de cuenta. ¿Sí? Ahora, si es consistente y no existe en el plan de cuenta, es inválido. Si la cuenta no puede tener un saldo negativo, es inválido. Por eso están las reglas de validación. Reglas contables, básicas. ¿Estamos? Bien. Todo eso se define a nivel base de datos. Si ustedes definen mal la base de datos, el balance va a salir mal. Y adivinen qué,
¿Quién define las reglas en la base de datos? ¿El ingeniero de sistemas o el contador? El contador. El ingeniero de sistemas las implementa, pero el que define cuáles son las reglas es el contador. Ustedes le van a tener que decir al ingeniero de sistemas, no, mirá, en el plan de cuentas tengo que tener estos requisitos para la consistencia y estos requisitos para la validación. Estas son las reglas de validación, estas son las reglas de consistencia. Ustedes se lo tienen que decir. El ingeniero de sistemas no tiene idea de lo que es la contabilidad. No sabe lo que es un plan de cuentas, no sabe lo que es un mayor, no sabe nada de eso. Ustedes le tienen que enseñar eso. No se lo van a enseñar, no. Le van a decir cuáles son las reglas. Cardinalidad. Esto no me acuerdo si lo vi. Cardinalidad es el tipo de relación que podemos tener en una base de datos. ¿Llegamos a ver eso? ¿No? El tipo de relación que podemos tener en una base de datos. Técnicamente hablando, podría ser el tipo de integridad referencial. Vamos con alumnos cursa materia, ya que lo tenemos ahí. Ustedes como alumnos, ¿cuántas materias pueden cursar? 4 máximo. ¿Mínimo? Piensen bien las reglas porque si las piensan mal, mínimo de materias en las cuales se pueden inscribir. ¿No pueden inscribirse en ninguna? Sí. Y en una materia, ¿cuántos alumnos puede haber? ¿Solamente uno o varios? ¿O ninguno? Podría no haber ninguno, podría haber uno solo, podría haber varios. Cuando tengo varios de un lado y el varios del otro lado, o sea, muchos alumnos cursan muchas materias, decimos que la cardinalidad es de n a n. O muchos a muchos, o infinito a infinito. Pueden ver que en la base de datos nos aparece con el símbolo de infinito. Significa mucho. O n significa varios. N a n, muchos a muchos. Un colectivo transporta pasajeros por una única ciudad o por varias. ¿Qué relación habrá entre colectivo y ciudades? Cero, muchas. De un lado y del otro. ¿En una ciudad solo circula un colectivo o pueden circular varios? Varios. Entonces, N. Ahora vamos a buscar más ejemplos. ¿Ustedes viven en una sola localidad o viven en varias localidades? En una. En una. Ustedes viven en una localidad. ¿Y en esa localidad vivís vos sola o viven varios? ¿Qué tipo de relación será entonces? Entre persona y ciudad. 1 a n. Perfecto. Cuando tengo el 1 de un lado y el varios del otro lado, 1 a n. O 1 a varios, 1 a muchos. Ese es el tipo de relación más común, 1 a n. Y el 1 a 1, que es una relación medio rara. Ustedes tienen un DNI, un número de documento, ¿no es cierto? ¿Y ese número de documento lo pueden tener otras personas? ¿Qué tipo de relación habrá entre ustedes y un número de documento? 1 a 1. También con las contraseñas. No, porque yo podría tener la misma contraseña que vos. Cuando te dice la contraseña ya posada.
Está bien, pero por vos mismo. Pero el Pero usuario yo puedo tener también. la misma contraseña que vos. Ah, pero viene con... Yo puedo Coincide poner con el una usuario contraseña y la que contraseña. ahora, sigo pensando en ejemplos. Persona y grupo sanguíneo. ¿Qué tipo de relación será? NAN. Siempre pregúntense desde los dos lados. 1N. 1AN. O sea, ¿yo puedo tener varios grupos sanguíneos? No, ¿Pero mi grupo sanguíneo lo pueden tener otros? Claro. Sí, 1N. Yo fui un jugador de fútbol con un club también. No sé si un jugador de fútbol puede jugar para más de un club. Profesionalmente supongo que no. Pero un club sí puede tener varios jugadores. Por eso, profesionalmente asumo que no, que un jugador de fútbol no puede jugar en más de un Ah, equipo. Entonces será un 1AN. Ahora yo, como deportista que soy, ¿cómo te vas a decir? No, yo juego a la pelota. Yo hago de pelota. Yo podría estar inscrito en varios clubes. No profesionalmente, pero podría estar inscrito en varios clubes. Con lo cual la relación ahí sería N a N. ¿Sí? Muchos a muchos. Voy a empezar a hilar un poquito más fino. ¿Cuántos domicilios tienen ustedes? Uno. ¿Qué relación habrá entre persona y domicilio? Si vivís solo, 1 a 1. Si vivís solo. Si vivís con tu familia, 1 a 1. Entonces, 1N. ¿Qué relación habrá entre personas y automóviles, titulares de automóviles? 1 a 1. ¿Yo solamente puedo tener un auto? 1 a N, N a N dicen por ahí. ¿Por qué N a N? Porque un mismo auto puede tener más de un dueño. Puede ser un matrimonio, por ejemplo, y tenés un dueño compartido. En una sociedad, el vehículo pertenece a los socios de la sociedad. Entonces puede haber más de un titular del mismo vehículo. Y una persona puede tener más de un vehículo, entonces será N a N. Hay que pensar bien esas relaciones. ¿Qué relación hay entre materia y adjunto? Algo que conocemos en la facultad. 1 a N. 1 a N. Entre materia y adjunto. N a N. N a 1. Yo como docente, ¿solo puedo ser adjunto en una materia? No. Y en una materia, no hablo de comisión, hablo de materia. ¿Puede haber más de un adjunto? No. ¿Es la materia? ¿En una materia? Sí. En TIC hay 15 comisiones, hay 15 adjuntos. Ahora, en una materia, ¿puede haber uno o varios titulares? Uno. ¿Y un titular de una materia puede ser titular de otras materias? En realidad no. No, las reglas de la facultad no te permiten que un titular pueda titularizar más que una materia. Así que en principio sería un 1 a 1. Por lo menos acá. Quizás en otras facultades puede ser titular de otras. De hecho, yo soy titular de en dos materias diferentes, pero en dos facultades diferentes. Bien. Por eso hay que pensar bien el contexto cuando hablamos de la cardinalidad. Y es muy importante definir esa cardinalidad porque es lo que nos permite definir si las reglas están bien puestas o no. Si la regla de cardinalidad entre alumno y materia fuese de 1 a 1, eso implicaría que un alumno solamente puede cursar una materia y que en una materia solamente puede haber un alumno. Entonces todas las preguntas que hicimos la semana pasada de cuántos alumnos cursan tal cantidad de materias, cuántos alumnos cursan esta materia, en esta materia cuántos alumnos hay, todas esas preguntas que hicimos no sirve ninguna, porque siempre va a ser uno, es 1 a 1. ¿Sí? Bien. Vuelvo para atrás porque creo que lo que sigue no
falta ver todavía un par de cuestiones técnicas. Acá. Operaciones básicas que se pueden hacer con una base de datos. En una base de datos yo puedo hacer un montón de operaciones. Cientos de operaciones. 300, 500 operaciones. Depende de la base de datos. Pero básicamente hay dos tipos. TML y DDL. TML significa lenguaje de manipulación de datos. TML, por sus siglas en inglés, lenguaje de manipulación de datos. Y DDL significa lenguaje de definición de datos. Yo siempre acá les digo, piensen, hagan una analogía con una caja con cosas adentro. ¿Sí? Imagínense eso, usen un poquito de imaginación. Tengo una caja con cosas adentro, juguetes, lo que sea. Con DML yo puedo hacer cosas con lo que está dentro de la caja. Los puedo acomodar, los puedo ordenar, los puedo agrupar por colores, tengo juguetes y los agrupo por colores, por tamaños. Hago cosas con lo que está dentro de la caja. Manipulo los datos dentro de la base de datos. Con DDL yo defino lo que hago con la caja. La caja la puedo pintar de otro color, la puedo llevar a otro lado, la puedo hacer más grande, más chica, sin tocar lo que está dentro. ¿Sí? Con definición de DDL yo defino la caja. Hago cosas con la base de datos. Con DML yo hago cosas con los datos que están en esa base de datos. Que no es lo mismo. Acá abrí una base de datos. Fíjense lo que hablamos de la localidad. ¿Se acuerdan lo que hablamos la semana pasada? ¿Está bien normalizada esta base de datos? No. ¿Por qué? Porque tengo clientes en diferentes localidades que son la misma. ¿Sí? ¿Qué tendría que haber puesto acá? El código de localidad. Tendría que tener una tabla de localidades y tener un código de localidad. La base de datos la traje a propósito para ver esas cosas. Código postal. Esta tabla no hay mucho que puede hacer. Esto es lo que tengo acá. Esta página. Tiene detalle. Tengo el código de la venta, si está borrado o no, la fecha de la venta, el importe cobrado, el tipo de cobro, si fue en efectivo, el importe vendido. Tengo el código del cliente. ¿Y quién es este cliente? ¿Puedo saberlo? Tendría que ir a la tabla de clientes para ver quién es ese cliente. ¿Sí? Por lo que tengo
Para poder ver quién es el cliente, tengo una tabla de clientes. En la tabla de clientes tengo el ID cliente, que es el código de cliente. ID cliente de acá y ID cliente de acá. El ID cliente de la tabla clientes es su clave primaria. Y en las ventas, el ID cliente es una clave foránea. ¿Cierto? Si yo tiro esta captura de pantalla en el papel y les digo identifique la clave primaria y la clave foránea, ¿saben cuál es cuál? ¿Y qué otra clave primaria hay acá? Y de cliente. Y del cliente, de la tabla cliente, es una clave primaria, sí. ¿Qué otra clave primaria hay en esta pantalla? De la venta. Y de venta. Y de venta. Y de venta es el que identifica unívocamente a la venta. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. No lo veo muy convencido. Bien. Yo puedo crear lo que se llama una consulta. En una consulta, no sé si lo puedo escribir acá. Uy, qué chiquitito se ve. Pero voy a tratar de agrandar esto para que se vea bien. Esto creo que estaba en... No me equivoco, en archivo, opciones, no me acuerdo dónde está en archivo. Base de datos, hoja de datos. Acá tengo, para poder agrandar esto, lo vamos a llevar a 22. Y en el diseñador creo que también. Y bueno, creo que con esto ya quedaría. Ahí quedó muy claro. Bien, ¿ahí se lee? Sí. Bien. Supongamos que yo le empiezo a pedir cosas a la base de datos. Yo le puedo pedir cosas. Así como en una inteligencia artificial yo le escribo un prompt, que está más o menos estructurado, a una base de datos yo le puedo escribir y pedirle cosas. ¿Qué le estoy pidiendo acá? Seleccioname. Sí, seleccioname. ¿Seleccioname qué? ¿Qué datos me gustaría ver? Vamos a empezar por algo simple. Por ejemplo, seleccioname. Ahora vamos con la tabla clientes. Abajo. Tabla clientes. ¿Qué le puedo pedir de la tabla clientes? Los clientes que no se borran. ¿Los clientes qué? Que no están borrados. Bien, para empezar, yo no puedo pedirle los clientes, le tengo que pedir qué de los clientes. El nombre, por ejemplo. Nombre, coma. ¿Qué otro dato me gustaría del cliente? Ponerle la localidad. Le voy pidiendo los datos que quiero. Quiero el nombre y la localidad. ¿De qué tabla quiero que busque los datos? Cliente. Entonces le digo de clientes. Y ahora empiezo a poner algunos filtros. Por ejemplo, ¿cuándo qué? ¿Qué me habían pedido? ¿Los que estén borrados o los que no estén borrados? Que no estén borrados. Que no estén borrados. Fuera. Borrados igual. Otros. ¿Qué le estoy pidiendo entonces? Nombre y localidad. El nombre y la localidad De los clientes. de los clientes Activos. que no estén borrados. Bien. Si yo vengo acá y en las herramientas, no le quiero estar. No estoy parado acá. Diseño de consulta, le digo ejecutar esta consulta, me trae todos los clientes y las localidades no sé si me lo está trayendo alfabéticamente, no está trayendo alfabéticamente, no. No. Ok.
Entonces vuelvo acá y le digo, por ejemplo, order by, yo lo pongo en mayúscula, pero en realidad no hace falta que esté en mayúscula, ordenado por nombre. ¿Ascendente o descendente? Supongamos que lo quiero descendente. Descendente va a ser de la Z a la A. Y ahí me trae a los nombres de las personas que no están dadas de baja, ordenados alfabéticamente de manera descendente. ¿Qué es esto que estamos viendo? Es lo que se llama una consulta. Y es ni más ni menos que una vista. ¿Y qué es una vista? Formas diferentes de ver los datos. Una vista es una forma diferente de ver los datos en bruto. ¿Acá estoy viendo los datos en bruto? No. Los estoy filtrando, los estoy ordenando, los estoy acomodando. Me voy con otro ejemplo. Voy a borrar esto. Cell. Font. Asterisco. ¿Qué le estoy pidiendo acá? A ver si me dicen qué le estoy pidiendo y qué es lo que está mal. ¿Qué estoy pidiendo? ¿Qué es acá? La cantidad. O sea, le estoy pidiendo la cantidad. Perfecto. ¿De qué? Vamos, digan. Sin miedo. De los clientes que no están borrados, ordenados por nombre de manera descendente. Si yo pido la cantidad de personas, ¿eso se puede ordenar alfabéticamente? No, porque es un número. Entonces este order by está mal. Asterisco es todos. Sí, asterisco es todos. Select count es todos. Contame todos los clientes que no estén borrados. ¿Cuántos clientes tengo en esta tabla? Si me vengo acá me dice hay 12.510. Pero ¿cuántos son los que están borrados? Y no sé. No sé. Voy a venir acá al diseño de la consulta y le voy a decir, a ver, ejecuta esta consulta. Y me dice que hay 11.607. 11.607. ¿Esas consultas se van guardando o no? Sí, eso es lo lindo de esto. Yo puedo ir guardando las consultas. Sí, yo puedo ir guardando las consultas. ¿Qué me permite ir guardando las consultas? Que yo puedo tener 10, 20, 50, 200 consultas guardadas y cada vez que la abro ya me dice cuál es la cantidad o cuáles son o me los ordenan. En un Excel tendría que ir haciendo cada vez, estableciendo de vuelta los filtros y cada vez haciendo las cuentas. Acá no, acá yo guardo las consultas. Pero cuando cambia algún dato se actualiza la consulta. Actualiza, sí, actualiza. Supongamos que yo guardo esta consulta. Me dicen, ¿querés guardar esto? Sí. Y le voy a poner, por ejemplo, cantidad activos, ¿serán? Sí. Cantidad de activos. Sí. Ya la guardé. Yo puedo, vamos a venir acá, esto lo voy a cerrar. Y ahí por acá abajo yo voy a tener las consultas, cantidad de activos. Si le hago doble clic, me dice que hay 11.607. Supongamos que yo ahora agarro, voy arriba de todo y borro estos dos. ¿Cuánto tenía? 11.607. 11.607. ¿Cuánto? 11.607. Ok. Le hago doble clic, me dice 11.605. No tengo que volver a armar los filtros, volver a armar la consulta, volver a actualizar. Se me hace solo en tiempo real. Esa es una de las ventajas, de las tantas ventajas que tenemos en la base de datos. Dice expresión 10001. Eso porque no le puse lo que se llama un alias. Haz, por ejemplo, cantidad. Le agrego un alias a esta cantidad. Y cuando le agrego un alias y lo ejecuto, ahora esto ya se llama cantidad. Y después puedo hacer cosas con cantidad. Le puedo decir cuando cantidad sea mayor a 1000, o cuando cantidad sea distinto de, o sumame las cantidades. Como ya tiene un alias, ya puedo hacer cosas con eso.
Pero a eso lo llamamos consultas en una base de datos. Esto es el equivalente a una vista. En una vista yo estoy viendo cosas de manera diferente a como los veo en Google. Operaciones básicas en una base de datos, DML, lenguaje de manipulación. Quiero hacer algo con los datos. Y cuando hago algo con los datos, como por ejemplo, la primera instrucción, select. ¿Qué significa entonces select? ¿Qué significa? Seleccionar. Vuelvo a la base de datos. Select me dice seleccioname. Seleccioname cuáles, seleccioname la cantidad, seleccioname el promedio de ventas por artículo, seleccioname el promedio de ventas por cliente. Dijimos ventas, yo tengo ventas varias. Y en ventas varias, ¿qué tengo? El código de cliente, el de cliente. ¿Qué pasa si yo le digo seleccioname? Voy a hacer algo un poquito más complejo, pero para que entiendan el concepto de una vista. Seleccioname la suma de I cobrado, en este momento funciona. Cobrado from ventas varias. Sum de I cobrado es cobrado from ventas varias. Si yo le pido esto, simplemente me va a decir que vendió toda esta plata. ¿Sí? Pero esto no me sirve, no es lo que yo quiero. Yo quiero la suma de lo cobrado de ventas varias, pero quiero saber cuánto se le cobró a cada cliente. Entonces le pido coma. Nombre estaba en la tabla de clientes, ¿no? Sí. Nombre. Con ventas varias, coma, clientes. Ahora la información la voy a tomar de dos tablas. Entonces le digo, ¿de dónde tenéis que tomar la información? De ventas y de clientes. Porque el nombre está en clientes y lo cobrado está en ventas. ¿Vamos hasta ahí? Sí. Estoy tomando de dos tablas diferentes. ¿Cuándo? Y ahora tengo que unirlas. Esto lo voy a copiar y pegar porque no te van a escribir. Cuando ventas varias, punto. Y de cliente, ¿no? Se da igual a cliente, punto, y de cliente. Y esto me va a traer cualquier cosa porque todavía no está terminado. Esto me tira una cosa. Cliente, punto, bien. A ver si esto funciona. Fíjense lo que me está trayendo acá. ¿Qué me está trayendo? Lo que se le cobró a cada Díganme si cliente. ven nombres repetidos. ¿Qué le pedí? Lo que se le Vamos a cobró. separarlo. Traeme, porque sé que traeme, buscame, decime. La suma de lo cobrado y el nombre de esas dos tablas, vendido y cliente. Cuando el código de cliente de la venta me coincida con el código de cliente de la tabla cliente. Pero agruparlo por cliente. De esta manera estoy pidiendo cuánto le vendí o cuánto le cobré a cada cliente. ¿Me siguieron? Le estoy pidiendo cuánto le vendí a cada cliente. Y además con el nombre del cliente. ¿Se entiende lo que estoy armando ahí? Eso es una vista diferente de los datos en bruto.
yo miro esto, es más, le voy a agregar un order by cuánto. No sé si puedo poner cobrado en esta base de datos, pero depende del motor de base de datos. Order by cobrado. A ver. No, no me dice. Entonces tengo que poner ordenado por la suma de los cobrados. Me puso de menor a mayor. No lo quiero de menor a mayor. Lo quiero descendente, o sea, del más alto al más bajo. Y ahí me dice a qué cliente le vendí más. ¿Me siguen? Sí. ¿Sí? Bien. Seleccionar entonces es una de las funciones más importantes en una base de datos. Vamos a sacar, ¿no? Select. Bien. Insert, ¿para qué servirá? ¿Qué cosa me La segunda. Insert. ¿Para qué servirá esa instrucción? Agregar datos a la tabla. Agregar datos a la Para tabla. insertar qué? Insertar registros en una tabla. Técnicamente todos son datos. Insert me permite insertar registros en una tabla. Delete, ¿para qué servirá? Borrar. ¿Qué borra delete? Registros de una tabla. ¿Sí? ¿Y update para qué servirá? Update. ¿Qué hago para un update? Ingresar registro. Entonces, ¿qué me permitirá hacer update? Actualizar los registros. Actualizar, ¿qué cosa? Los registros de las tablas. Datos dentro de un registro. Acá sí no trabajo con registro, acá son datos dentro de un registro. Actualizar datos dentro de un registro. Voy con mi consultita que tenía recién y la voy a modificar. Le voy a agregar, en realidad la voy a cambiar de lugar. Voy a poner cliente, coma, nombre, coma. El cliente me va a decir que haga referencia más de uno. Estoy cambiando el orden y agregando el código de cliente. Entonces le dije, tráeme el código de cliente del cliente al cual yo le haya vendido más. ¿Sí? ¿Vamos hasta ahí? Sí. ¿Sí? Bien. Ahora voy a ejecutar otra consulta. Crear diseño de consulta. Y a esta otra consulta le voy a decir delete. ¿Qué es delete? Borrar. Borrar. Todos from ventas, eran ventas varias. Where qué? Y de cliente igual 661. ¿Qué le estoy diciendo ahí? Que borre las ventas varias de ese cliente. Que borre las ventas del cliente 661. Cliente 661 lo tengo acá abajo, Arauco, ¿sí? Al cual le vendí 4.120 pesos. Si yo vengo acá y ejecuto esta consulta, me va a decir, va a eliminar 19 filas de esa tabla. Quiere decir que ese cliente tuvo 19 compras. Y yo las voy a borrar a todas. ¿Qué pasa si le digo que sí? Vengo acá atrás y refresco.
y el otro Araujo, el 661, desapareció. ¿Por qué desapareció? ¿Desapareció el cliente? No, desaparecieron las ventas de ese cliente, por lo tanto en el listado de ventas no me aparece. ¿Se entiende? Delete. Delete me permite borrar cosas. ¿Qué pasa si yo no hubiera puesto el web? Y se borró todo. Me voy acá y le digo ejecutame esto. Sí, yo nunca leo los mensajes. Vengo acá, actualizo, digo, no hay nada. ¿Qué pasó con las ventas varias? Está todo eliminado. ¿Recuerdan lo que les dije? Ojo con los datos de la base de datos porque lo ejecutan, no se hace ningún problema. Refresco y ya no hay nada. O sea que perdí las ventas varias y ya acá en el listado de ventas varias o lo cobrado por cada cliente no hay nada. ¿Sí? Bien. Ojo con ese tipo de cosas. Esta consulta no la voy a borrar. No la voy a guardar, digo. Y usted dirá, bueno, pero por suerte cierro la base de datos. No se cierra. Y no hay nada. Bueno, voy a volver a abrirla entonces para asegurarme de que recupero la información. Y voy a abrir las ventas varias. Seguramente tengo todas las ventas ahí, ¿no? No. Ojo, porque la base de datos cuando te dice que va a ejecutar algo, lo ejecuta y punto. No le interesa nada. ¿Se entiende el lenguaje de manipulación de datos? Hago cosas con los datos. ¿Y qué cosas puedo hacer? Entre otras muchas, seleccionar, insertar, actualizarlo o borrar. Y yo les dije, estoy haciendo cosas con lo que está dentro de la cajita. En una cajita hago cosas con la cajita. Perdón, no con la cajita, con lo que está dentro de la cajita. Ahora, DDL me sirve para hacer cosas con la caja. Cosas con la base de datos. Create me servirá para hacer qué cosas. Crear. ¿Crear qué? Crear una base de datos o ¿qué más puedo crear? No, porque para crear registros no se inserta. Pero sí puedo crear qué cosas, además de bases de datos. ¿Qué contienen las bases de datos? No. Esa es la estructura de una base de datos. ¿Qué contiene una base de datos? ¿De qué está compuesta una base de datos? La pirámide de la base de datos. De tablas. ¿Cómo se crean las tablas? ¿Cómo se crean? No qué contienen. ¿Cómo se crean? Con create. Create me sirve para crear base de datos y crear tablas dentro de esa base de datos. Para poder después insertar registros en esas tablas. ¿Para qué agrego una cuenta en el plan de cuentas? Para poder después hacer asientos con esas cuentas. ¿Sí? Pero primero tengo que definir cuáles son las cuentas. Acá lo mismo. Primero creo las tablas y después le inserto registros a las tablas. Primero creo la cuenta en el plan de cuentas y después agrego asientos con esa cuenta. Yo no puedo agregar asientos con una cuenta que no está en el plan de cuentas. No puedo insertar registros en una tabla si no existe la tabla. ¿Estamos? Acá hay que ser prolijitos con las estructuras. Alter y drop. ¿Qué será drop? Lo conocen, lo usan constantemente con drag and drop. ¿Qué es drag and drop? Arrastrar y soltar. Entonces, drop, ¿qué será? ¿Para qué me servirá? Drop. Para almacenar. ¿Para? Almacenar. Piensen en lo que puedo hacer con una tabla. ¿Qué cosas puedo hacer con una tabla? Eliminar una tabla. Eliminarla. Yo con una tabla puedo hacer tres cosas: crearla, modificarla o eliminarla. ¿Sí? Es la cajita, no el contenido de la caja, es la caja. ¿Qué puedo hacer con la caja? Crearla, modificarla o eliminarla. ¿Sí?
Bien. Create, alter o drop. Create crea una tabla, alter modifica la estructura de una tabla y drop borra la tabla. Pero no es que solamente borra el contenido como decimos recién al principio, sino que drop borra la tabla. Yo tengo la tabla ventas varias, ¿verdad? Fíjense las tablas que tengo acá. Ventas varias. Ventas varias está vacía ya. ¿Qué pasa si yo le digo drop table ventas varias? Me aburrí de escribir con la minúscula para quedar mal. ¿Qué le estoy diciendo ahí? Elimina la tabla ventas varias. Todo con minúsculas, o sea, la base de la venta. Si yo ejecuto esto, ni siquiera me preguntó. ¿Está en el sistema? ¿Ventas varias? En el sistema acá. La acabo de eliminar. Drop table, pagos. ¿Tengo una tabla de pagos ahí? No sé si me va a dejar. Esta. Sí. Y le digo, borrame la tabla pagos y lo ejecuto. Ya no está mal la tabla pagos. Ah, bueno, pero cierro. ¿Quiere guardar la consulta? Esta es la consulta. No, no quiero guardar la consulta. Y vuelvo a abrir la base de datos. ¿Qué pasó con pagos? ¿Qué pasó con ventas varias? No está mal. Ojo, porque drop table es mucho más peligrosa todavía que delete. Delete por lo menos me preguntó, pero drop directamente la eliminó. Como que agarré la caja con todo lo que tenía adentro y lo tiré a la basura. No está mal. No existe más. Ni la caja ni lo que estaba dentro de la caja. Cuando yo elimino una tabla, no solo elimino la tabla, elimino el contenido de la tabla. ¿Sí? De vuelta, hay que tener mucho cuidado cuando se manejan bases de datos. Entonces, vuelvo. Operaciones básicas. ¿Qué puedo hacer como muy básico? Repito, hay 200, 300, 500 operaciones que pueden hacer. Estas son las más básicas de todas. Manipular los datos o modificar la estructura de la base de datos. Con manipulación, seleccionar, agregar, modificar, borrar. Y con alterar la estructura, crear tablas, alterar o modificar la estructura de la tabla o borrar una tabla. Recuerden que todo lo que hago con una tabla lo estoy haciendo con lo que está dentro de la tabla. Ejemplo de la cajita, siempre acuérdense, es una caja con juguetes. Con manipulación manipulo los juguetes dentro de la caja. Pero con DDL estoy tocando la caja. Y si yo le digo drop a la caja es tiro a la basura a la caja. ¿Y qué pasó con el contenido? Después pongo la caja. ¿Sí? Bien. ¿Preguntas? Cosas que puedo hacer entonces con una base de datos. Si vuelvo para atrás, habíamos estado hablando de tablas y vistas. O, según el motor de base de datos, consultas. Para algunas bases de datos, como Access, que lo vimos recién, los llaman consulta. ¿Y qué es una consulta? Formas diferentes de ver los mismos datos. Entonces, todo esto lo vimos, todo esto lo vimos, todo esto lo vimos. Y todo esto también lo vimos. ¿Sí? Bien. Preguntas hasta acá con esta parte técnica de la base de datos. Al principio hablamos de cuestiones formales, académicas y definiciones de los nombres, qué es una base de datos, para qué sirve, ventaja, etc. Después nos metimos con cuestiones técnicas y ahora vamos a seguir con el uso de las bases de datos en los negocios. Dejamos todo lo que es la parte técnica. El tema es que hayan entendido esta parte técnica porque van a venir preguntas en el parcial sobre la parte técnica. Yo sé que mi explicación fue una maravilla pedagógica, pero así todo después les voy a subir unos videitos
Profe, explica ¿este archivo mejor. está subido en el campus? Esta presentación está subida en el Es que yo la abro y me parece como todo mal tipeado. Las imágenes sobrepuestas, cosas así, no sé por qué. Porque esto, por ejemplo, lo más probable es que vos veas esto. En todo se le imprime. En esa diapositiva vas a ver eso, porque no ves todo lo que está abajo. Bueno, las imágenes se superponen sobre el texto. Para eso tenés que ejecutar el PowerPoint. ¿Sí? Acuérdense lo que les digo siempre, ¿eh? El PowerPoint es una guía para el orador, una guía para mí, para acordarme de qué temas tengo que dar y qué orden los tengo que dar. Pero no para que ustedes estudien esto. Esto es un listado de títulos. Nada más. Uso de base de datos en los negocios. Vamos con un par de definiciones. En las empresas, en las organizaciones, las bases de datos tienen diferentes usos, diferentes utilidades. Uno de los usos que tiene es la creación de almacenes de datos. ¿Qué es un almacén de datos? Un almacén de datos almacena datos actuales y datos históricos que en muchos casos provienen del exterior de la organización. Acá hay varios puntos que son muy importantes. Normalmente estos datos no son modificables. Voy con un par de ejemplos, analogías y definiciones. Dijimos, contiene datos. Repíteme porque lo digo. Que provienen del exterior de la organización. Normalmente contiene datos actualizados o históricos, dije, ¿no? Sí. Sí. Bien. ¿Qué significa actualizados e históricos? Datos actuales son los que yo genero ahora y datos históricos son los que vengo recopilando desde hace mucho tiempo. Si yo te digo cuál fue el índice de precios al consumidor del 2025, o cuál fue la inflación del 2025, ¿ese es un dato que generamos nosotros o que viene del exterior? Viene del exterior. Yo cuando quiero buscar eso, lo busco en el exterior. Si yo te digo, ¿cuál es la cotización actual del dólar? ¿Lo genero yo o lo busco en otro lado? Lo busco de otro lado. Entonces dice, los datos de un almacén de datos pueden venir de la propia organización o del exterior. Normalmente del exterior. Datos históricos. ¿Por qué datos históricos? Porque yo cada vez que quiero hacer, no sé, un balance ajustado, no salgo a buscar mes por mes el índice de inflación de enero del 2025, de febrero del 2025, de marzo del 2025, para hacer el balance ajustado del 2025. No voy cada vez que voy a hacer el balance a buscar esos coeficientes. Los tomo del exterior y los almaceno. ¿Dónde los almaceno? En un almacén de datos. Y un almacén de datos me toma datos actuales y datos históricos, del interior y del exterior de la empresa. Yo barro con información, la busco y la almaceno. Y la guardo para después usarla. ¿Se entiende ese concepto? Bien. ¿Qué más les dije? Arranquemos con la definición de vuelta desde el principio. ¿Qué es un almacén de datos? En voz alta, no escucho. Contiene datos actuales históricos. Bien, ¿qué más? Provienen del exterior de la organización. Normalmente provienen del exterior de la empresa, también pueden provenir del interior. ¿Qué más? Y no son modificables. No son modificables. ¿Qué significa que no son modificables? Si yo tengo el balance ajustado del 2025
o del 2024 o del 2020. ¿Puedo entrar a un balance y modificarlo? No, porque es información que yo ya guardé, ya capturé, ya procesé y ya almacené. Y como ya la almacené, y además se ajustó con un índice de inflación que yo no genero, sino que viene del exterior, yo no puedo modificar eso, ¿no? ¿Cuál es la temperatura actual? ¿Quién me dice cuál es la temperatura actual? 19 grados. 19 grados. A mí me gusta que esté un poquito más fresco. Ponele 15. ¿Podés modificar esa temperatura del exterior? ¿La información que viene del exterior es modificable? No, te lo genera otro. Si te lo genera otro, vos la podés capturar y la podés almacenar, pero eso no modifica. Si vos lo modificás, no modifica la temperatura de afuera. ¿Cuánto cotiza el dólar hoy? 1500. No, muy alto. Ponele que cotice 1400. ¿Eso va a hacer que la cotización del dólar sea de 1400? No. La información que proviene del exterior normalmente no es información modificable. La puedo modificar porque me equivoqué, sí, pero el hecho de que lo modifique no modifica el contexto, porque viene de afuera. Repasamos todos los puntos, ¿no?, que teníamos de almacén de datos. Sí. Bien. ¿Para qué nos sirven los almacenes de datos? Para que la próxima vez que yo tenga que ajustar un balance, no tenga que ir otra vez al exterior a buscar información histórica que ya ocurrió. Si yo te digo cuál era el índice de inflación de enero de 2025, no tengo que salir a buscarla, ya la almacené. ¿Y va a cambiar? No, no va a cambiar. Va a seguir siendo el mismo índice de inflación porque estamos en el 2026. Así que el de 2025 no va a cambiar. ¿Me sirve almacenarlo? Sí, me sirve almacenarlo. Voy con el ejemplo que tanto les gusta, las materias de la facultad. Si yo no guardase en un almacén de datos las notas de las materias que ustedes ya cursaron, tendrían que volver a cursarlas. Por eso es importante un almacén de datos. Guarda información histórica, que como ya pasó no es modificable, porque lo que pasó no es modificable. Crear un almacén de datos, después lo vamos a ver en sistemas, y vamos a hablar de dos conceptos, Data Warehouse y Data Mart. ¿Qué es un Data Warehouse? El libro no te lo menciona, pero ya les voy anticipando para el cuatrimestre que viene. Un Data Warehouse es una copia resumida de los datos de mi organización. Por ejemplo, un balance. ¿Qué es un balance? Un resumen de los movimientos que tuvo la organización. ¿Sí? Ese balance es estático, no lo puedo modificar. Por más que lo modifique, no va a cambiar el estado de situación de la empresa. Y es un resumen. Y proviene de información del interior y del exterior. Porque si está ajustado, el índice de inflación viene de afuera. La cotización de la moneda extranjera viene de afuera. ¿Se entiende ese concepto? Sí. Bien. Ahora, un data mart es un almacén de datos más pequeño. Cuando una organización necesita un almacén de datos, puede optar por dos alternativas. Una parte, almacenarla, o almacenar toda la información. Pero almacenar toda la información es muy costoso. Y si yo digo, bueno, yo quiero almacenar solamente persistir la contabilidad, eso sería un data mart. Un pedacito de la organización persistida en un almacén de datos. Eso es más rápido y más barato. Las empresas que no tienen los suficientes recursos como para tener un data warehouse, que eso es almacenar toda la información, recurren a los data mart, pequeños almacenes, más baratos, más rápidos, más dinámicos. ¿Sí? Pero en ambos casos son almacenes de datos. ¿Y qué es un almacén de datos? Información histórica y actualizada que proviene del interior y del exterior, que no es modificable y no sé qué otra cosa más. Todo eso. ¿Qué otra cosa más le dije? Eso. Bien. Eso es la definición de almacén de datos. Un mercado de datos es un conjunto
conjunto más pequeño de datos separados para una población específica de usuarios. ¿Puedo repetir? Sí. Un mercado de datos es un conjunto de datos más pequeños separados para una población específica de usuarios. Me voy de vuelta con un ejemplo para que lo entiendan, una analogía muy burda. Ustedes pueden entrar al campus, pueden entrar a la página de la facultad, se autentican y les dice las materias que aprobaron, ¿cierto? Bien. ¿Les dice las materias de todos o solo las de ustedes? Cuando vos te vas a inscribir, ¿te da todas las materias o solamente aquellas materias en las que te podés inscribir? Todas. ¿Te podés anotar en la auditoría ahora, por ejemplo? Te aparecen todas. Pero No podés, pero. solamente te podés inscribir. Bueno, te aparecen todas. Yo pensé que solo te mostraba las que te No. podías. Te anotás y después te Te aparecen sentás. tipo por colores, las que sí, las que no. Bueno, porque te las muestra todas, pero en realidad ese sería el concepto de mercado de datos. Cuando te muestra datos que son específicos para una población específica de usuarios. Por ejemplo, para los alumnos o para los docentes. A nosotros docentes, cuando yo entro ahí, me muestra a los alumnos de mi comisión, pero no me muestra a los alumnos de la comisión del docente de al lado. Entonces, agrupa los datos y me los muestra, pero solamente para mí. Eso es un mercado de datos. Datos separados para una población específica de usuarios. ¿Se entiende? Ok. ¿Receso? ¿Sí? Receso. Paramos un ratito y empezamos.